El bikepacking está de moda y más ahora con el tema de las bicicletas de gravel. Y es que hoy vamos a ver algunos tips que debes tener en cuenta si no quieres cometer algunos errores. Así que vamos con la intro y lo vemos. Ni mucho menos soy un experto en viajes de bici, pero ya llevo unos cuantos a mis espaldas y hoy quiero compartir con vosotros algunos consejos que creo que debéis tener en cuenta para que vuestro viaje sea 100% confortable. Lo primero y más básico de todo es que decidas qué tipo de bikepacking vas a hacer, si va a ser en mountain bike, en carretera o en gravel. En nuestro caso hicimos un viaje de gravel ahora en la Semana Santa que acaba de pasar y lo hicimos durante 3 días y durmiendo bajo techo, porque el tema de dormir fuera se nos complicaba a nivel logístico. Para empezar, vamos a centrarnos en lo relacionado con el recorrido. Lo primero que debes hacer es hacer tu recorrido, tu ruta, la que vas a seguir en ese viaje. Si vas a hacer una que ya está planificada o que ya existe o que ya ha hecho alguien conocido, no vas a tener ningún problema. Pero si la vas a crear de cero, vamos a verlo. Y es que lo primero que tienes que hacer es revisar el track. Si lo estás haciendo de cero, tienes que revisar que en ningún punto, alguna de las aplicaciones que utilices, en mi caso Komoot y Strava son las que suelo utilizar, que en ningún punto se líe y haga que tengas que tu viaje se convierta en un poco odisea como nos pasó a nosotros. Y es que en nuestro viaje, quitando la primera etapa que era la más sencilla, algunas de las zonas de la segunda y la tercera etapa se nos complicó, ya sea porque nos metía por sendas o trialeras complejas de hacer a la hora con la bicicleta de gravel, porque tuvimos que atravesar un río o porque incluso tuvimos que ir campo a través en una zona en la que el camino desaparecía. Y para que no te pase esto que nos pasa a nosotros, mi recomendación es que una vez que hayas creado el track, lo revises con Google Maps, ¿vale? Es decir, vas acercando a algunos de las zonas, de los sitios del track, para ver si realmente existe una pista, un sendero, o si te está haciendo cruzar un río por un sitio donde no hay puente. Y aquí ten cuidado, porque si la foto de Google está hecha hace muchos años, es posible que alguna pista haya desaparecido o que algún sendero ya no exista. Así que revísalo bien, y si en algún sitio dudas por cualquier circunstancia, lo mejor es que tengas un plan B, una alternativa, o bueno, que simplemente, si no te la quieres jugar, decidas directamente llevar la ruta por otro sitio. Otro consejo muy importante relacionado con el recorrido es que sepas exactamente dónde vas a parar, ya no solo al final de cada ruta, es decir, dónde vas a dormir, sino también dentro de cada etapa. En nuestro caso, las paradas al final de cada etapa las teníamos claras, en eso no teníamos ningún problema, pero las paradas dentro de cada etapa sí que las íbamos haciendo la noche de antes, y es que en la primera parada, o sea, en la primera etapa más bien solo hicimos una parada y se nos hizo un poco bola por eso de ir improvisando. Y es que cuando haces un bikepacking off-road, ¿no?, que puede ser con la de gravel o con la de mountain bike, tienes que revisar bien el recorrido con el tema de las paradas. En nuestro caso, por ejemplo, en la segunda etapa, desde el kilómetro 15 hasta el kilómetro 95, más o menos no teníamos ningún pueblo, es decir, 80 kilómetros sin ver prácticamente vida, por así decirlo, a nivel de civilización. Por lo tanto, tuvimos que recalcular un poquito la ruta para desviarnos en una zona y poder parar y hacer esa primera parada más o menos en el kilómetro 55. Y es que mi recomendación a la hora de hacer paradas es que nunca llegues al extremo ese en el que ya empiezas a estar muy cansado y un poco harto de la bici, porque ten en cuenta que normalmente un bikepacking de este tipo va a ser varios días, por lo tanto trata de parar cada poco tiempo. Por ejemplo, una estrategia que yo llamo a 3 paradas, ¿no? Sería empezar, parar a desayunar o almorzar más o menos a las 2 horas y media, 3, luego parar a comer y luego parar a merendar. Y en medio hacer micro paradas para coger agua o tomarse algún refresco rápido. Eso sí, a pesar de estas paradas, ten en cuenta que tienes que llevar contigo pues tema de geles, barritas, etcétera, ¿vale? Porque al final tienes que tratar de ser autosuficiente en esas 2 horas y media, 3 que pase entre una parada y otra, por mucho que comas en esas paradas. Y esto es un extra que yo te recomiendo y que nosotros no echamos en falta, porque la verdad es que no tuvimos ningún problema mecánico, es tener 1 o 2 tiendas más o menos fichadas a lo largo de cada etapa. Porque al final hay momentos en los que podemos tener averías un poco más gordas que no podamos solucionar en el momento, pero que sí que nos permitan seguir y por lo tanto llegar a esa tienda que esté abierta cuando nosotros lleguemos. Y después de estos consejos relacionados con el recorrido, vamos a ver algunos consejos relacionados con el material. Y el primero de todos es que elijas bien las alforjas o mochilas
o bolsas que vas a llevar para el viaje, porque no es lo mismo hacer un viaje muy largo en el que normalmente llevaríamos las típicas alforjas laterales que pesan mucho y ocupan mucho espacio, pero que son necesarias en viajes muy largos, que en viajes más cortitos como el que nosotros hemos hecho de 3 días, en el que hemos seleccionado otro tipo de bolsas que os enseño. En mi caso opté por 3 bolsas. La primera de todas, la bolsa de manillar, la tengo por aquí. En este caso, una Discover Team de Pro, de la marca Pro. Esta es la bolsa de manillar que solemos llevar. En este caso yo diría que es bastante útil y es donde metería las cosas que voy a necesitar, por ejemplo, en las paradas, yo que sé, cargadores de los GPS, por si acaso los cargamos cuando paramos, algo de barritas, geles, etcétera. Esto, cartera, por ejemplo, también, eso lo llevaría aquí porque es un sitio accesible, pero ahora os diré un truco que he descubierto y es que igual no tenemos que abrirla durante la etapa. Y es que otra de las bolsas y además que he descubierto en este viaje, que es la primera vez que la utilizo, es la bolsa de cuadro, ¿vale? Como la veis, todavía sigue llena de polvo del viaje y es que esta bolsa no la había utilizado nunca y creo que es muchísimo más accesible a la hora de coger cosas que la bolsa de manillar. Porque normalmente la bolsa de manillar tienes el GPS en medio, bueno, es un poco más complejo a la hora de las fuerzas que haces. Bueno, los que la habéis usado más o menos me entenderéis. Y esta ha sido un descubrimiento total, en este caso igual, utilizo la Discover Team de la marca Pro, ¿vale? Y es que al estar muy cerquita la cremallera de la parte de delante, nos permite abrir un poquito y meter la mano de manera sencilla. Por lo tanto, yo lo que tenía aquí era, en la parte trasera, como veis, tenía un compartimento, tenía la parte de herramientas, ¿vale? Por si pinchábamos, cualquier cosa, está un poquito menos accesible, y en la parte delantera llevaba los geles, barritas, especialmente, o por ejemplo también los manguitos, por si me los quería quitar y poner, es decir, todo lo accesible lo llevaba aquí. Y por último, en lo que a bolsas se refiere, llevaba la bolsa de sillín, la típica que llevamos atrás, en este caso esta, la Discover, ¿vale? La Discover, diferencia con la Discover Team, también de Pro, es que esta es de 15 litros, un poquito más grande, y la otra es de 10 litros, ¿vale? Además esta me gusta porque es un poquito más sólida por la parte de abajo, así que la voy a dejar. Y es que esta bolsa es donde vamos a llevar todo lo relacionado con el tema de cambiarnos de ropa, ropa extra que necesitemos, como alguna chaquetilla o lo que sea, y esto no lo vamos a abrir normalmente durante la etapa, sino que lo vamos a utilizar más pues cuando lleguemos a nuestro destino o al principio por las mañanas, cosas así. Y esto sí, un consejo extra que os doy: llevéis la bolsa que llevéis, llevar un estabilizador de sillín. Me he traído la bici por aquí a ver si sale, ¿vale? Y es esto que veis por aquí, un estabilizador, ¿vale? Para que la bolsa no se mueva de un lado para otro. Para mí es clave, la uso desde el primer bikepacking que hice no la utilicé y es que es lo primero que compré, porque con eso os va a permitir, por ejemplo, poneros de pies en la bicicleta sin que se mueva todo el rato por un lado y para otro, que vais a ver que es de lo más incómodo que hay normalmente en los bikepacking. Además, algunos de ellos, os voy a dejar uno aquí en la descripción, uno que he encontrado en Amazon, no es exactamente el mío, pero bueno, os lo dejo por si lo queréis. El mío, por ejemplo, sí que tiene dos agujeritos a los lados que te permite poner un accesorio extra, como puede ser, por ejemplo, un portavidón más si vais a hacer etapas ya muy largas. Un consejo extra que os voy a dar es, si queréis proteger el cuadro de vuestra bicicleta, pues no sé si se va a poder ver, pero yo aquí lo que he hecho ha sido ponerle cinta aislante para que no se raye, porque al final con el traqueteo y el movimiento lo que son las bolsas terminan rozando un poco el cuadro. Seguimos con el material y en este caso nos vamos a ir a las cubiertas. Cubiertas y presiones, muy importante esto, porque esto es una cosa que hemos aprendido mucho en este viaje de bikepacking. En este caso nosotros gravel con cubiertas entre 40 y 45 yo creo que es lo ideal. Yo en mi caso llevo 35 porque no me entra más en mi cuadro de bicicleta y aún así he de decir que he ido bastante bien, pero sí que el tema de presiones es muy importante, porque al final vamos a tener un poquito más de peso en la bicicleta. Yo, por ejemplo, creo que he doblado el peso de la bicicleta, pesa más o menos unos 8 kilos y medio mi bicicleta de gravel, y con las mochilas y todo he estado pesando, la pesé unos 16 y medio, más o menos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que hay que inflar un poquito más las ruedas, pero no os paséis, porque tanto mi compañero como yo en la primera etapa íbamos con mucha presión y eso también hace que sea un poquito más costoso a la hora de el traqueteo, todos los botes, todo va a la espalda, al culo, y eso puede ser mucho más incómodo. Por lo tanto, medir muy bien la presión de las ruedas, porque al final las pistas no es asfalto, va todo el rato con baches y es muy importante que vayáis cómodos. Para terminar con el material, algo también muy importante, aparte de llevar lo típico de arreglar pinchazos, tronchacadenas, alguna brida por si acaso, etcétera, llevar lubricante, un
no, más o menos de este tamaño, uno chiquitillo, y es que nosotros, por ejemplo, lo que nos hemos encontrado, nosotros lo hemos llevado, hay que decir, lo que nos hemos encontrado es que después de cada etapa las bicicletas estaban auténticamente llenas de polvo y lo que es la cadena totalmente seca. Así que llevaros lo que necesitéis para poder poner vuestra bicicleta a punto después de cada etapa, ya que normalmente no va a ser como una vuelta por etapas tipo mountain bike, que a veces pues tenéis el mecánico o lo que sea, o tenéis tiempo para limpiarlas más, así que con un botecito de lubricante, incluso un botecito de desengrasante, si es que existiese, que la verdad es que no lo sé, sería muy interesante a la hora de poder limpiar un poco la cadena y volverla a engrasar y así evitar averías graves. Ahora sí, vamos a ir terminando, y es que otra cosa que es muy importante y que en este caso mi compañero Jorge pues le ha costado un poquito más es el tema de la posición. Tenéis que llevar una posición que ya sepáis que es cómoda. Vais a estar en principio muchos kilómetros encima de la bicicleta y nosotros hemos hecho varios cambios, yo también me incluyo, que he subido un poquito el manillar en lo de la posición, ¿vale? Y es que tenéis que llevar una posición muy cómoda para que podáis hacer todos esos kilómetros, todas esas horas sin ningún tipo de molestia. Y bueno, ya para terminar, los que me seguís en Instagram, o si no, os dejo aquí abajo el enlace para que podáis ver un poco cómo ha ido ese bikepacking. La verdad es que me lo he pasado muy bien, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que hagáis alguna. Se puede hacer en un puente, por ejemplo, de estos de 3 días, o incluso se podría hacer 2, uno de ida, simplemente con 2 etapas, una ida y una vuelta. Así que nada, y también, no sé, recomendar que hacerlo en compañía siempre mola más, aunque sea 2 personas, y si puede ser en grupito, mucho mejor. Y como siempre, pues no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y dejarme en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, que ha sido un poquito diferente, igual no tantos números, no tan técnico, así que ale, a entrenar. Para los que os habéis quedado hasta el final, os voy a enseñar mi bicicleta. Aquí la tenemos, ¡pam! Zapata todavía, madre mía. Bueno, a ver si la cambio, parece que la voy a cambiar pronto, pero ha aguantado como una campeona para hacer bikepacking, va perfecto. Igual la pongo en venta, por si alguno quiere empezar en esto y quiere gastarse poco dinero.